Bueno, hola, nuevamente. Hola Carlos, Bueno, entonces, ¿en qué estábamos? Les estaba compartiendo. Ah, bueno, eso, que básicamente, eh, pues, ah, toda la producción de energía solar, toda la producción de energía tiene que ver con motores y transformadores. Entonces, los, los países que hay donde hay 220 voltios, pues pueden poner un transformador para reducir la corriente. De hecho, nosotros acá también podemos poner transformadores para elevar la corriente a un aparato de 220 si es que fuera el caso, si es que de pronto, digamos, tenemos algún aparato que compraron en Europa o alguna cosa así que solo se puede conectar a 220, entonces, pues si lo conectan a 110 no arranca. Eh, y hay unos transformadores, pero esos son, dependiendo del aparato, pues, si es un, no sé, para una un monitor de computador, pues el aparato es como una cosa así, es como una pelota de micro, por decirlo, o algo así. Entonces, imagínense para un aire acondicionado, pues es una bestia así, y lo que está haciendo es súper ineficiente, es decir, en un transformador se pierde corriente y no vale la pena hacer estos ejercicios. Entonces, pues, eh, hay posibilidades de que una vivienda tenga aparatos de 110 y aparatos de y corriente o energía de 110 y también es posible que tenga de 220. Inclusive, hay, señora, hay lugares donde es trifásico, se llama, y tiene tres líneas y entonces tiene 330 voltios, pero eso ya es para aparatos, digamos, que consumen muchísimo, para fábricas o cosas así. Allí sí tienen energía trifásica. Realmente por las redes siempre viene energía trifásica, es decir, eh, tres, eh, tres líneas, tres fases. Esta cosa no. Bueno, vienen tres líneas, una con 110, otra con 110 y otra con 110. Entonces nosotros en nuestras y una que es neutro o el retorno. Entonces, como decir el positivo o tres positivos y un negativo. El negativo y el positivo es el que nos llega a nuestra casa. No se llama ni es realmente un negativo y un positivo. Perdón, a ver si esto vuelve a coger. Parece que sí, pero no sé si es el computador, el internet o las dos cosas. Voy a ver si digo con el mouse. Entonces, vienen normalmente eh, por la calle, por todas partes, ya antes de llegar a la casa, no puedo dibujar con el mouse. Así, vienen antes de llegar a la casa las tres líneas, ¿no? Tres líneas con corriente, digamos. Y otra que es el neutro. Entonces, estas se llaman fases. Fases. Puede ser una fase, dos fases, tres fases y el neutro. A nuestra casa, entonces a nuestra casa, donde usted va pasando por allá, por los cables, por los postes, la energía, y a nuestra casa nos mandan un cablecito de estos y un cablecito de estos. ¿Sí? Eso quiere decir que tenemos 110 voltios y por donde se devuelva. Entonces digamos que la corriente va así y se devuelve por acá. Simplemente. Eso es lo que significa como el neutro. Si tuviéramos 220 entonces tendríamos dos fases, es decir, que nos entraría esta y esta, y
usando estas dos, entre punta y punta tenemos 220. Si podemos tener el neutro también, entonces podemos en la casa usar solo una fase y el neutro, y esto nos da 110, ¿sí? Y también, de hecho, podemos usar la otra fase con el neutro también, y por decir algo, unos elementos de la casa están conectados a esta fase y otros elementos de la casa están conectados a otra fase. Y muchas veces sucede, yo no sé si ustedes han visto que se va la luz en la calle, se va la luz y hay una casa sí, otra casa no, otra casa sí, otra casa no. No sé si les ha pasado. Sí, señor. Eso es porque como de los postes vienen las tres fases, unas fases cogen para una casa, otras fases para otra, y cuando se arregla o simplemente se daña una de esas fases, y justo la casa de uno está conectado a esa fase que se dañó y otras casas no. Entonces, por eso algunas se mantienen prendidas y otras no y se mantienen mal. Porque a lo mejor se dañan estas dos fases, pero esta fase continúa bien. Entonces, las casas que estén conectadas a esa fase, mucha suerte, y las otras no. Dentro de nuestra casa, pues podría pasar lo mismo. Si nosotros tenemos el control de eso, eso quiere decir no que nosotros vayamos a hacer las conexiones ni nada de eso, sino que sabemos cómo funciona, y cuando el técnico, no el diseñador, no el ingeniero eléctrico, sino que cuando el técnico va a montar las instalaciones eléctricas, pues nosotros le podemos dar indicaciones, como decir, bueno, las luces conéctemelas a esta fase y todo lo demás conéctemelo a la otra fase. Y déjeme tomacorrientes de 220 para todas las habitaciones, porque voy a poner porque de pronto o porque voy a poner aires acondicionados, y los aires acondicionados de 220 son un poquito más baratos y hay mucha más oferta. ¿Sí? Pero no es que se vaya a consumir menos. Igual, el tiempo que prendan el aire acondicionado y el consumo que él tenga, eso es lo que vamos a pagar. Entonces, eso significa una fase, dos fases, tres fases, y los que tienen tres fases, pues conectan motores que tienen tres entradas, y esos motores utilizan todo ese voltaje con los amperios que ellos manejan, y pues obviamente pueden producir un trabajo mucho más poderoso, ¿no? Digamos, no sé, un aparato de 10.000 vatios, una prensa hidráulica, una cosa así. En un taller de mecánica, pues obviamente, un taller de mecánica, bueno, esos que tienen para elevar los carros y cosas así, pues necesitan una corriente mayor, y los equipos además están hechos así para que no con 220 hacer, no sé, 20.000 vatios o 20 kilovatios, pues es muy, muy complicado. Toca ponerle unos cables, ¿dónde está la antena? Toca ponerle unos cables así de gordos para que no se caliente. Ya vamos a ver eso. Bueno, entonces, en ese orden de ideas y con todo este reguero de cosas que tenemos acá, voy a borrar algunas, ya volvió a funcionar la tablet, entonces hablé demasiado rápido. ¿Alguien más llegó que no haya llamado lista? Me pareció ver por ahí caras nuevas de mi gente linda. ¿Quién dijo yo? Rápidamente. Uy, Yo, profe Daniela, hola. no, no, profe, no. Carlos, qué pena. Listo. García Daniela, Sí, señor. pero Yo, Carlos. Daniela Diseño, no, Diseño Daniela. Bien. ¿El can? ¿Alguien más? Yo, Andrea. Andrea Rosso. No te veo en todo caso. Borrar trazo completo. Borrar.
No, me va a tocar hacerlo más rápido. Bueno, entonces ya estamos en el punto de, no, me toca pintarlo todo de nuevo. Entonces tenemos el panel solar, los paneles solares, los arreglos de paneles solares, el inversor, las pilas o baterías. Si alguien dice, no, no se llama pilas, se llama celdas, baterías, no sé qué. Bueno, no nos importa mucho esa circunstancia, ya sabemos lo que es. Y luego aquí vamos al inversor. Entonces, eh, todos sabemos que si yo hago un corto en la casa, ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hago un corto en la casa? Aparte de que me puedo electrocutar. ¿Te saltan los tacos? Nosotros no estamos. Exactamente, se saltan los datos. Dentro de un circuito, entonces digamos que yo tengo aquí vamos a hacer el circuito de una bombilla, lo voy a dibujar así como a la loca. Esta es una bombilla y tal, ¿no? Entonces, este de aquí el positivo y este es el negativo y la bombilla está prendida todo el tiempo. Pero eso no tiene sentido, ¿no? Entonces, lo primero que tengo que pensar es que un circuito siempre tiene que tener cómo prenderlo y cómo apagarlo, ¿no? No, no quitándole la batería. Entonces, esto es lo que aquí para eso le ponemos un interruptor que se dibuja así se dibuja como si estuviera abierto, ¿no? Entonces, esto es como indicando que esto puede bajar y si baja, pues pasa la corriente. Pero mientras esté subido, pues el circuito aquí está cortado. ¿Se entiende? ¿Samás? Sí, señor. Así se dibuja un interruptor. Y esto es un circuito común y corriente. Ah, bueno, quitémosle que no sea corriente continua, sino más bien pongámosle corriente alterna. Y entonces ahí sí es un circuito de la luz de una casa, cualquiera. Entonces aquí tengo la corriente alterna que alimenta el circuito. Y esto está ahí al ladito de la puerta, ese interruptor. Entonces, cuando yo lo pongo acá, pues los electrones se empujan y la lámpara prende. Pero siempre tenemos que tener la posibilidad o la precaución de que de repente, digamos, vamos a simplificar el circuito aquí, de que de repente el aparato falle, digamos en este caso el bombillo, y entonces no haga su trabajo, sino que de alguna manera entre en corto y entonces comunique esto con esto. Eso quiere decir que por aquí se va a venir toda la corriente que sea capaz la casa. Cuando conectamos dos, ¿se acuerdan que se calentaban las pilas? Algunas pilas de 9 voltios se calentaban cuando las uníamos, porque hacíamos un corto entre ellas y pues tienen un poquito de potencia. Pero imagínense cuando yo hago un corto en un enchufe, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo el enchufe y un niño se le da por meter un tenedor ahí. Entonces, ¿qué está haciendo? Pues que toda la corriente va a pasar para allá. Eh, no está atravesando ningún aparato, es decir, no está pasando por un bombillo, ni por un televisor, ni por nada. Simplemente está pasando de positivo a negativo directamente y con toda la potencia que traiga, señora Estefano. Hola, profe, qué pena, es que hasta ahorita vi el mensaje y hasta ahora entré. Ok. Eh, Ramírez, tú nunca me pones el apellido. Ramírez Sánchez. Listo. Entonces, por eso es que Yes. uno ve la chispa. Gabriela Ramírez también. Sí, qué pena, Carlos. Bueno, Hasta ahorita pude. Ramírez, Gabriel. Ujú. ¿Alguien más?
¿No? ¿Sí? ¿No? Pues, listo. Entonces, por eso vemos la chispa, porque es muchísima la corriente que le pedimos al aparato. Es como si conectáramos un aparato que consuma todo lo que la casa da, que son como aproximadamente, digamos, 40, 30 o 40 amperios, dependiendo de la ciudad o algo así. Eso quiere decir, no, 40 o 50 o 60 amperios. Eso quiere decir 6.000 vatios, 7.000 vatios, una cosa así. Eh, 7.000 vatios pasando, 7.000 o los 40 amperios pasando en una cantidad de 110 voltios, pues obviamente hace una chispa impresionante, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener la posibilidad de que eso pase. Inclus- Inclusive dentro de los aparatos, eh, no sé, vamos a poner una board. Todos han visto lo que es una board o cualquier aparato, cualquier, esto, ya, bueno, Tarjeta madre. cualquier cosa. Por ejemplo, aquí tengo un aparato eléctrico, que estas son cosas que usamos en primero para hacer esculturas. Eh, todo aquí adentro, si algo, digamos, demanda demasiada corriente, eh, si demanda demasiada corriente, se podría quemar el aparato en sí. Entonces, lo que se hace es poner unas cositas que son más conocidas en otro formato, pero digamos que aquí está este, que se llama fusible. No sé si saben lo que significa fusible. Mientras me van diciendo, busco una imagen en internet para ponérselo. No, señor. ¿No? No, no, señor. No. ¿No? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie sabe qué es un fusible? Yo creo que se usa en términos de otras cosas, como en el fútbol o así. ¿El qué? Es que también se le escuchó un poquito pasito. Pero Perdón, no, no creo. fusible, Dígame. fusible, un ¿A un fusible. Posible es una fusible? barrita de vidrio metálica que viene con... Sí. Normalmente, bueno, digamos que son las clásicas. En el carro también, ¿no? En los carros Sí, o en sí, las sí, sí, motos sí. siempre hay Yo me acordé. Sí, en el carro se aparece cerca a la ¿qué? A la cabrilla. Puede ser que esté ahí en el timón hay unos fusibles y dentro del capó hay otros. Dentro del Pues, motor, pues pues son como que de alerta, ¿no? También están conectados con todo eso, ¿no? ya les cuento para qué son exactamente. Son elementos, Ok. son elementos que se sacrifican. Por eso digo que se utilizan en otros contextos, pero básicamente su intención, Ave María, este computador, perdón, un segundo que está pensando, fusibles. Yo quiero mostrarles una imagen de los dos tipos de fusibles como más famosos. Este justamente que les estoy mostrando, no, no es ninguno de los dos, pero para que vean que sí los han visto seguramente. Imágenes, Dios mío, Google también. Son como los más tradicionales, son como unos cilindros de vidrio con con estas punticas que son de metal y por dentro llevan como un hilito. A ver si ya abrió. Ay, Dios. Ya encontré uno. Copiar imagen.
Ahí está. ¿Sí lo están viendo? Sí, Ya. señor. Bueno, y el otro tipo más conocido en vehículos, sobre todo, motos y carros, es este otro. No sé si los han visto. Sí, ese sí, pero el otro, el primero que colocó, no. Sí, los Creo que no. dos. Es Bien. que el primero es como para electrodomésticos y los segundos son como para vehículos, ¿no? Digamos como para de más voltaje, si no estoy mal. Sí, hay de todo tipo. En todo caso, hay de muchos, de diferentes voltajes en este formatico y en este formato también, pero los de vehículos son así, como este de acá. Pero también hay muchos aparatos en los sistemas solares que utilizan este de acá. Este. Entonces, por eso es bueno conocerlos ambos. Pero, ¿cuál es el objetivo del fusible? Que les digo yo que es como algo que se sacrifica. Entonces, en esta conexión que tenemos, lo que vamos a hacer es interrumpirla o interponerle un fusible. ¿Qué hace el fusible? Nada, no hace nada. Simplemente la corriente, digamos, pasa por aquí, pasa por el fusible y sigue derecho. Por el fusible pasa por un cablecito que acá, como un alambrito que hay acá, conectado pues a esta cosa metálica y a este lado a esta cosa metálica, pero ese alambrito es delgado, delgado. Entonces él solo permite o si pasan muchos amperios se rompe, ¿no? Entonces aquí ponemos un fusible, digamos, de 1 amperio, ¿sí? Ponemos un fusible de 1 amperio. Y sabemos que este aparato consume, no sé, 500 miliamperios. Ya casi se nos va a cerrar la sesión. Por favor, avísenme, alguien avísenme que me da como pena con ustedes que se cierra esto sin avisar. Pero luego a mí me concentro y se me olvida. 500 miliamperios o 0,5 amperios, ¿no? 0,5. Entonces, mientras, mientras por acá estén pasando 0,5 amperios, 0,5, 0,5, 0,5, por acá pasan los 0,5 sin problema. Pero en caso de que este aparato, el aparato o algo dentro del sistema falle y empiece a pedir más corriente, digamos, pide 1,5 amperio, ¿sí? 1,5 amperios. Entonces, ¿qué pasa? Que por aquí 1,5 amperios lo que hacen es quemar eso. ¡Tin! Se quema, ¿sí? ¿Y eso qué consecuencias tiene? Pues que el circuito se cierra. Simplemente antes de que pasen muchos amperios, antes de que haya una catástrofe, antes de que se nos queme todo el aparato, pues este coso se sacrifica. Entonces él se estalla, se quema, el hilito se le quema y ya queda abierto. Entonces queda como un circuito abierto, de tal manera que el circuito se dañó. Eso sí, el circuito se daña pero simplemente, digamos, si fue porque de la calle nos mandaron muchos amperios, ¿sí? O más amperios de lo normal, pues se rompe, lo único que se rompe es ese fusible y ese fusible vale 1.000 pesos o 500 pesos, a lo mejor menos inclusive, no sé. Entonces, no se nos daña todo, simplemente se daña un fusible y ese fusible se cambia, listo. Y normalmente vienen de quitar y poner. Estos se ponen como en unas paticas. No, es que esto de dibujar aquí sí está muy gallo. Bueno, estos se ponen como en unas paticas que como que se incrustan ahí, se, se, se meten ahí como en unas, sí, en unas paticas. Y estos de acá simplemente se insertan como en unos huequitos, ¿no? Entonces, tiene unos huequitos y acá se insertan las paticas del fusible. Eso es lo que hay en todos los carros y las motos.
Entonces ahí se inserta y cuando se quemó, pues se saca y se mete uno nuevo. Y este tiene pues un alambrito que hace lo mismo acá. Y cuando pasan más amperios de los, si el fusible es de 3 amperios, entonces cuando pasan 3,2 amperios, pues simplemente se quema, se daña, pero se protege la instalación del carro. O sea, lo que yo iba a dibujar aquí es que cuando el fusible se rompe, pues el circuito podemos dibujarlo tal como si tuviéramos el interruptor abierto. O sea, este circuito queda así. Ahí donde estaba el fusible, pues ya no hay nada, ya no hay paso de corriente, entonces él queda aislado y se protege todo. Ya no se nos va a venir mucha corriente por acá, no va a pasar nada más, pero hay un elemento que se autodestruye, se sacrifica por todo el conjunto, que se llama fusible. Bueno, ya salió. Entonces, ese fusible, de ahí vamos a saltar. ¿Por qué todo este chorro? Porque de ahí vamos a saltar a las térmicas o los breakers o los tacos bueno, como lo llamen dependiendo del lugar donde estemos, que es una mezcla entre interruptor, el interruptor que les dibujaba acá, y el fusible, que es esto de acá. Y ustedes pues todos lo conocen en el tablero general de circuitos de su casa. Lo que puse fotos aquí. Cuando se acabe, veo que no. ¿Cuánto falta? Es que en este computador ni siquiera tengo. 4 minutos. ¿Cuánto? 5. ¿5 minutos? Sí, Ok. Es que aquí ni siquiera veo el tiempo ni nada y no me acuerdo cómo ponerlo. Bueno, esto es un tablero de circuitos común y corriente de una casa. En principio debería ser así, aunque aquí no los utilizamos tan así. Esto es un tablero de circuitos europeo, digamos. Y estos bichos que hay acá, entonces ustedes ven que hay uno, dos, tres, cuatro. Esas son cada una de las líneas que van a ir hacia la casa. O sea, entra la corriente a cada taco de estos y de aquí se va, digamos, a todos los tomacorrientes. A todas las tomas se va, de aquí sacan el neutro y la fase o el positivo y negativo, como quieran llamarlo, para todas las tomas. Digamos, el siguiente para todas las luces. O puede que funcione, digamos que lo hagan para toda la sala, para el comedor, para tal. Puede haber uno, o normalmente hay uno por cada aire acondicionado, porque los aires acondicionados consumen muchísimo. Y entonces ellos son de 5 de 10. Lo normal es poner de 10 en las viviendas, de 10 amperios por lo menos, ¿no? Entonces, de 10 amperios, de 5 amperios, de 20 amperios, hay demás. Y entonces todos los circuitos de la casa pasan por ese tablero. Llegan desde el poste, desde las torres, pasan a los postes y en los postes que están los transformadores que lo bajan, digamos, a 110 y de ahí a la casa. Y de la casa, de ese par de cables que vienen desde la calle, llegan y se conectan en esa caja de circuitos que es esta misma que les estoy mostrando acá y que todos pues pueden ver en sus casas. Entonces ustedes pueden ver algunos eléctricos son muy organizados y aquí le ponen cocina, aquí le ponen aire acondicionado 1, aire acondicionado 2 y están marcados. Cada uno puede ver en su casa si es así o no. Y digamos, cuando este interruptor está arriba, la corriente fluye. Y cuando el interruptor está abajo, la corriente no fluye. Entonces, por eso les digo, es como un interruptor, tal cual. Si ustedes lo bajan, pueden ver, entonces, si la luz prende, quiere decir que eso no maneja la luz. Si ustedes lo bajan y ven que, no sé,
El segundo piso se quedó sin luz. Bueno, este es el taco de todas las luces del segundo piso. Bueno, o lo más seguro que pase en la casa de nosotros es que se apaga la nevera y el televisor y el tomacorriente del segundo piso y la luz del patio. Es un reguero porque normalmente esto lo hacen, digamos, técnicos sin mayores preocupaciones. Van haciendo ahí como a la loca, pero eso lo podrían probar, lo podrían revisar en sus propias casas. Sí, ¿qué pasa si bajan un taco, si están bien organizados, si tienen lógica o no tienen lógica? Bueno, yo creo que dejémoslo ahí por un ratico, hagamos el break y nos vemos en un ratico para continuar, ¿vale? Antes que se nos acabe el tiempo. Listo, vale. Bueno, yo les aviso. Chao. Vale.